Bueno, entonces voy a recordar el teorema de recursión. Hoy quiero hablar un poco acerca de las operaciones aritméticas elementales de los números naturales. Entonces, digamos que la piedra angular de todas esas definiciones es el teorema de recursión. Lo que pasa es que el teorema de recursión es el que me va, en efecto, a fundamentar o a decirme que yo sí puedo definir la suma, o de hecho que la suma existe. Es una consecuencia del teorema de recursión. Regáleme un momento yo para pegar acá en la pantalla la imagen del teorema de recursión que ya habíamos demostrado la clase pasada. Un minuto. Por acá tenemos el teorema de recursión. Recuerden que él dice lo siguiente. Si yo tengo un conjunto, tengo una función de ese conjunto en el mismo, entonces cuando yo fijo un elemento, hay una manera en la que yo puedo definir una función, una única función gamma, que va desde el conjunto de los números naturales en A, y que al 0 me lo manda en ese elemento que fijé, que tiene esta especie de intercambio con el sucesor. Esta S que está allí representa el sucesor. Entonces, miremos esta parte del teorema, que eso no lo probamos en la clase pasada. Es que si A no es un elemento del rango de f, o sea, si yo escojo A fuera del rango de f, entonces la función gamma es una función inyectiva. ¿Sí? Esa es la parte que no hemos probado. Voy a empezar por la prueba de eso. Bueno, entonces, pues quiero probar que es inyectiva, así que voy a cambiar de lápiz. Supongamos que gamma de n es igual a gamma de m. Y veamos que m es igual a n. ¿Cuál es el problema? Que la herramienta más poderosa que yo tengo hasta el momento para hacer demostraciones acerca de los números naturales es la inducción. Y la inducción, como lo hemos visto hasta el momento, es un método que me funciona para afirmaciones que dependen de un solo número natural. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a aplicar inducción sobre una sola de esas, sobre n, por ejemplo. Y a la m la voy a dejar variable. Entonces, lo que haré es lo siguiente. Fijo n, ¿sí?, para la inducción y pruebo el enunciado para m. En este sentido, ¿qué es lo que voy a hacer? Vean. Por inducción sobre n. Entonces, si n es igual a 0, yo quiero probar que n es igual a m. Pues veamos que m es igual a 0, ¿cierto? Quiero probar que son iguales. Pues si este es 0, debo ver que este es 0. Entonces, hay dos casos. El primero es que m sea 0. Pues si m está 0, pues no hay nada que probar. Ahora, ¿cuál es el otro caso? Que m no sea 0. Pero si m es diferente de 0, por uno de los ejercicios de la clase pasada, él es el sucesor de algún número natural. Entonces, existe un número natural k, tal que el sucesor de k es igual a m. Bien. Por lo tanto, me quedaría gamma de n es igual a gamma del sucesor de k. Eso es lo que tengo acá de supuesto. Pero gamma de n
no es más que gamma de 0. Y por hipótesis, la función al 0 me la manda en el punto distinguido, que en este caso se llama A. Y esto no es más que f de gamma de k, ¿cierto? A ver, esto es f de gamma del anterior, exacto, así como está acá. Listo. Pero ¿esto qué me está diciendo? Esto me está diciendo que A es la imagen de algún elemento bajo F. Y esto contradice, mejor dicho, esto implica que A es un elemento del rango de F, porque es la imagen de F de algún elemento bajo F. Y eso contradice la escogencia de A. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno, entonces fíjense que ya tengo el caso para n igual a 0. O sea, ya tengo probado que si n es igual a 0, m es igual a n. Luego, si n es igual a 0, entonces m es igual a 0. Esto quiere decir que para el paso 0 se cumple. ¿Sí? Ahora vamos a suponer que yo tengo la propiedad para k y probémosla para el sucesor de k. En otras palabras, bueno, supongamos que la afirmación se cumple para m y demostremos para el sucesor de m, ¿cierto? Bien, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Voy a suponer, esto es, suponga que yo tengo gamma del sucesor de m igual a gamma de n, ¿de acuerdo? Y voy a probar en este caso que el sucesor de m es igual a n. Veamos que el sucesor de m es igual a n. Esto es lo que tengo que probar. Listo. Entonces voy a distinguir los casos. Voy a distinguir el caso n igual a 0 y voy a distinguir el caso n distinto de 0. Si yo tengo n igual a 0, pues en ese caso me quedaría que gamma de 0 es igual a gamma del sucesor de m igual a A. Y eso de nuevo me está diciendo, recuerden que gamma del sucesor de m no es más que f de gamma de m por la condición 2. Y eso contradice el hecho de que A no es un elemento del rango de F. ¿De acuerdo? Así que ese caso no puede suceder. O sea que N es distinto de 0. Y miren que esto es necesario porque yo quiero probar que N es el sucesor de M. Si N puede ser 0 acá, automáticamente lleva una contradicción porque es que 0 no es el sucesor de ningún número. Así que si yo pretendo probar esto, este caso no debe ser posible. Bueno, luego N es distinto de 0. Así las cosas, yo tengo que existe otra vez un k en los naturales cuyo sucesor es igual a n. Sucesor de k igual a n. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a probar que m es igual a k. Veamos que m es igual a k. En efecto, tengo gamma del sucesor de m es igual a gamma del sucesor de k, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir que el sucesor de, perdón, gamma del sucesor de alguien es f de gamma de ese alguien, o sea, esto va a ser f de gamma de m igual a f de gamma de ese, perdón, de k. Ah, aquí me falta una hipótesis de que f fuera inyectiva. Bueno, como f es inyectiva, así que agregarlo acá.
Si esto está en el rango de f y f es inyectiva, por favor hagan la corrección. Inyectiva. Como f es inyectiva, aquí me quedaría que gamma de m es igual a gamma de k, ¿cierto? Ahora, por hipótesis, yo supuse que la afirmación se cumplía para m, es decir, yo supuse que si gamma de m es igual a gamma de alguien, ese alguien vale lo mismo que m. Así que esto me quiere decir m es igual a k. Esto es hipótesis de inducción. Como m es igual a k, por uno de los ejercicios que les dejé, el sucesor de m es igual al sucesor de k. En otras palabras, el sucesor de m es igual a n. Ya tendría demostrado el caso general. Con eso acabaría la demostración. ¿Alguna pregunta? No, tómense un par de minutos para copiar esto y ya continuamos. Entonces, por favor, no se les olvide hacer la corrección de que es inyectiva. Y bueno, yo también voy a aprovechar mientras ustedes copian, aquí enseguida en los apuntes de la clase hago la corrección. O sea, más aún, si C no está en el rango de F y F es inyectiva, entonces sería esta condición. Voy a publicarles acá en la conversación que tienen que hacer esa corrección. Bueno, ya les aviso. Hay algo que se me había olvidado comentarles acerca de la evaluación, y es que les voy a mandar la solución del examen este fin de semana para que puedan, digamos, comparar con lo que ustedes... Yo igual a cada uno le hice algunos comentarios sobre el texto. Pues yo los invito a que asistan a la siguiente asesoría, de pronto hacer la revisión del examen para que tengan la posibilidad de mirar bien en qué se equivocaron. Quizá yo darle algunas sugerencias en ese aspecto. Y de paso, yo les voy a mandar la solución este fin de semana. Yo la tengo, porque la tengo esa mano, me la voy a pasar a LaTeX y se las mando el fin de semana para que vean cómo se hace cada uno de los ejercicios. Y la revisión la haríamos entonces el lunes en la hora de asesoría. Bueno, nosotros tenemos pendiente recuperar otra hora, ¿cierto? Al final no hemos organizado eso. Bueno, ¿hay preguntas sobre esto? Ya puedo pasar a la definición. Ahora sí voy a utilizar esto para definir lo que es la adición de números naturales. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer en este caso? Voy a mostrar una definición para la adición. Les voy a decir, vean, yo quiero probar, o bueno, yo voy a definir una cierta adición, ¿cierto? Lo que voy a hacer es mostrar que en efecto esa adición va a estar definida y voy a tener su existencia debido justamente al teorema de recursión. Vamos a hacer eso enseguida. Adición de números naturales. Fíjense que acá tengo
agarre un número natural m y fíjelo. Y voy a definir una operación SM. ¿Quién va a ser SM? SM va a ser la suma por m. Y la voy a definir por medio de dos reglas. La primera regla es SM en 0 va a ser igual a SM. Y SM en el sucesor de n va a ser el sucesor de SM de n. Y ustedes se preguntarán, bueno, entonces, ¿para qué necesito el teorema de recursión acá? Pues necesito el teorema de recursión por la siguiente razón. Observen que pasa lo siguiente. Yo les digo, yo quiero hacer una definición inductiva. Y ya les había dicho, vean, la definición inductiva es, yo quiero una función que haga estas cosas y la voy a definir por medio de inducción. Y la definición depende de dos reglas. Decir a quién va a mandar al 0, y en este caso estoy fijando a quién quiero que sea la imagen de 0, y decir a quién voy a mandar el sucesor de n, ¿de acuerdo? Si yo fijo esas dos reglas, el teorema anterior me dice, vea, esa función existe. Pero para poder aplicar el teorema, yo necesito una función de a en a. En este caso, a son los naturales. Entonces, ¿a quién puedo tomar acá? Para probar que en efecto existe una función que hace esto. Pues sea a igual al conjunto de los números naturales, a igual a 0, y f de a en a, la función que a n lo envía en el sucesor de n. Pensemos en eso un momento. Entonces, el teorema de recursión, hay una única función gamma que en este caso voy a anotar SM y no como gamma, que va de a en, de los naturales en a, que en este caso pues son los naturales también, tal que, primero, la función evaluada en 0 es el punto distinguido. Perdón, aquí dije algo mal. El punto distinguido va a ser m. Voy a definir la suma por m. Entonces, la función en 0 va a ser igual a m. Y segundo, la función evaluada en el sucesor de n va a ser igual al sucesor, porque esa es la función que estoy tomando. Bueno, pongámosla con la notación original. Va a ser igual a f de n. Pero esto no es más, perdón, dije mal. Va a ser f de Sm de n, ¿cierto? Eso es teorema de recursión. Pero f lo que hace es que a un número me lo mande en su sucesor. Así que esto va a ser el sucesor de Sm de n. Entonces fíjense que en efecto la existencia de la suma de la suma por m se debe justamente a el teorema de recursión. Estas dos reglas que estoy poniendo acá se pueden entender de la siguiente manera, como que yo les diga, m más 0 es igual a m. Y esta regla la pueden entender como m más n más 1, porque miren que en general esto va a ser el sucesor, ya vamos a probar eso. Esto se va a entender como m más n más 1. ¿Sí? Estas dos reglas son las que determinan la suma en los números naturales. Esto es lo que va a terminar sucediendo. Y bueno, ya definí que es sumar m. Ahora, ¿qué voy a hacer? M más n no va a ser más que m Sm aplicado en n. Entonces, en general, m más n, por definición, va a ser simplemente la función Sm evaluada en n. ¿Sí? Esa va a ser la suma de números naturales. Y bien, ahora tenemos un par de propiedades, digamos, automáticas de esta definición, y son las siguientes. Sean m y n números naturales. Entonces pasa lo siguiente. Primero, m más 0 es igual a m. Y segundo, m más el sucesor de n es igual al sucesor de m más n. Ese es el teorema. Ya vamos a ver la demostración. Entonces observen lo siguiente. Para la primera parte, m más 0 por definición es igual a ¿quién? Según esta definición, m más n es Sm aplicado en n. En este caso, pues esto sería Sm aplicado en 0.
Pero ese m de 0 por definición es simplemente m. Y ahí tengo demostrada la primera parte. Segundo, m más el sucesor de n por definición de la suma no es más que Sm evaluado en el sucesor de n. Pero resulta que Sm evaluado en el sucesor de n, por esta hipótesis, es el sucesor de Sm aplicado en n. Pero esto de acá no es más que S de m más n, por definición de esta suma. Y ya tengo probada esa igualdad, por lo cual concluiría la prueba de mi teorema. ¿Preguntas? Profe, a mí no me quedó clara la penúltima línea, ¿me la podría volver a repetir? Pues esa última igualdad, la 2. Dame un segundo. ¿Qué no te quedó claro exactamente? ¿Por qué son iguales? Sí, profe. Esta, ¿no? Mira la Sí, definición. sí. Mira la definición. La definición, ¿qué? La definición me dice Sm en el sucesor de n es el sucesor de Sm de n. Y eso es lo que estoy haciendo acá. Sm de esto es el sucesor de esto. Listo, profe, gracias. Bueno. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Profe, una pregunta también. Nosotros vimos una propiedad de composición para relaciones de equivalencia. Esta definición es muy parecida, ¿no? Entonces esto es como una relación de equivalencia. No, yo no estoy definiendo en realidad una relación de equivalencia, sino una función. Recuerda que las relaciones en general no van a ser funciones. Entonces no... Pues yo lo no digo es es porque SM de Sn es igual a S de Sm de n. Es que yo creo que en general eso no... O sea, bueno, ya entiendo lo que tú me estás diciendo. O sea, tú me estás queriendo decir algo como que esto parece la composición de dos funciones, ¿no? O sea, como que Sm compuesto S es igual a S compuesto Sm, o algo así. Sí. No directamente, bueno, nunca lo había pensado de esa manera. Déjame, pues tendré que verificarlo, pero parece que sí. No te voy a decir que no, pero tampoco te diré que sí, porque hay que hacer la verificación. Nunca había pensado en eso. Pues iremos a ver. Pero pues, esto que lo estás pensando como funciones, ¿no? Porque esto es una función, ¿de acuerdo? Y esto es una función también. Y esto sería Sm del sucesor de n es igual a Sm compuesto S evaluado en n. Y de otro lado tengo que el sucesor de Sm de n es igual a S compuesto Sm de n. Y en ese sentido, como esto es igual a esto, entonces estas dos cosas son iguales para todo n en los naturales. Y eso en consecuencia me está diciendo que las dos composiciones son iguales. Sí, eso es lo que está pasando acá, ¿no? O sea, te está diciendo en otras palabras, bueno, nunca me había fijado en eso. Que acabamos de darnos cuenta. Esto lo que te está diciendo es que la compuesta de estas dos funciones coinciden. Pero es lo único, o sea, si las quieres entender como relaciones, pues también puedes decir que la compuesta de las dos coincide. O si las quieres entender como funciones. ¿Sí? Esto es técnicamente lo que te está diciendo esa definición. Sí, es cierto. Pero no Listo, profe, gracias. tiene que ver con relaciones de equivalencia ni siquiera, o sea, es funciones, ¿no? Que recuerda que esto es función, Ok. y tomar sucesor también es una función. Que como te digo, nosotros vamos a darle cara a la función diciendo que el sucesor de n es simplemente n más 1 y ya. Bueno, de hecho eso es un ejercicio que les dejé, ¿no? Se acaba de definir la suma. Eso es un ejercicio que les voy a dejar. Ahí lo tengo apuntado como ejercicio. De hecho, si alguien ya revisó los apuntes que yo les envié,
anticipadamente. Ahí está como ejercicio. Bueno, entonces ahora vamos a definir lo que es la multiplicación de números naturales. Que la definición pues también es bastante parecida a esta. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues vean. Empecemos por lo siguiente. Sea A igual a omega. Tomemos el elemento distinguido M. A ver. El elemento distinguido, ¿qué va a ser en este caso? El 0, ¿no? Si el elemento distinguido va a ser 0 y f de A en A, pues en este caso va a seguir siendo el sucesor. Entonces, hay una única función digamos P sub M, que va de los naturales en A, que en este caso son los naturales, tal que. Entonces, el teorema de la recursión me dice, vea, fijé el conjunto, fijé un punto y fijé una función. Entonces, existe una única función que cumple dos condiciones. La primera es que al 0 me lo manda en mi punto distinguido, que en este caso es 0. Y la segunda es que la función evaluada en el sucesor de algún n es igual a la función que originalmente yo tenía. Bueno, mentiras, que aquí no me serviría la misma función, ¿cierto? Aquí tendría que hacer es ese, a ver, sm a n tomando en sm de n. Yo creo que esta es la que me funcionaría aquí. A ver, esto va a ser p sub m. Esto sería la función sm, o sea f de p sub m de n, que no va a ser más que p sub m en n más m. Claro, y está. Habría que cambiar también esa función. Bueno, entonces mire, ahora sí repito. Tomemos A como el conjunto de los números naturales, tomemos el elemento distinguido 0 y tomemos a f de A en A como la función Sm. Es decir, a n lo voy a mandar en Sm de n. Entonces, por el teorema de recursión, hay una única función de omega en omega con dos condiciones. Al 0 me lo mandan en mi elemento distinguido y al sucesor de alguien me lo manda en f de p aplicado en el anterior. Pero p aplicado en el anterior es p aplicado en n, o sea, p sub m de n más m, ¿cierto? Entonces me dice, existe una función que cumple esas condiciones. Pues bien, esas condiciones definen a lo que para nosotros será el producto por m. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que m por 0 da 0 y que m por el sucesor de n es m por n más m. Entiendan esto de la siguiente forma. M por n más 1 es igual a m por n más m. Porque esto va a terminar siendo el sucesor. Entonces, la definición es natural, ¿cierto? Ahora, cuando yo quiera definir quién es m por n, voy a decir que eso es simplemente p sub m de n. Y a esta operación le llamaré la multiplicación o producto de números naturales. ¿De acuerdo? Entonces miren que es una definición automática y completamente natural a partir de escoger estas hipótesis y aplicar el teorema de recursión. Lo que me está diciendo entonces es que existe una única función con estas características, que es a lo que yo le he llamado el producto para los números naturales. Entonces veamos un par de propiedades automáticas que se tienen acá, sean m y n números naturales. Entonces pasa lo siguiente. Primero, m por 0 siempre da 0. Y segundo, m por el sucesor de n es igual a m por n más m. Miremos la demostración.
¿Cómo probamos la primera parte? M por 0 es igual a P sub M evaluado en 0 por definición del producto. Y P sub M evaluado en 0 es simplemente 0. Segundo, M por el sucesor de N es por definición P sub M del sucesor de N. Por definición de P, esto es simplemente SM de P sub M. A ver, bueno, esto lo tenemos, ¿no? Esto es M del sucesor de N. Ah, bueno, sí. Apliquemos la definición acá. Esto va a ser P sub M de N más N. No me voy a ir a esta forma de acá, sino que me vengo directamente a esta de aquí. Entonces esto es P sub M de N más M. ¿Qué es igual a esto? P sub M de N por definición es M por N más M. Ahí están probadas las dos condiciones que queríamos. Entonces, en conclusión, ya puedo afirmar que de alguna manera la multiplicación con el sucesor se manejan bien y además el producto de cualquier número por 0 es igual a 0. Ejercicio. Para la siguiente clase, demostrar que para todo n en los naturales, el sucesor de n es igual a 1 más n. En otras palabras, van a probar que el sucesor de n es igual a S1 de n. Ayuda, utiliza inducción. Usar inducción. Comentario curioso. O si quieren pónganle lema, no sé. Comentario. De hecho es una demostración, pero es como una curiosidad. De hecho, yo en las notas está como un ejercicio, pero voy a resolverlo acá. ¿Quién es 1 más 1? Pues 1 más 1 va a ser igual a S1 de 1, ¿cierto? Por definición de la suma. Pero esto se puede entender como S1 del sucesor de 0. Si ustedes me creen que el sucesor de 0 es igual a 1. Recuerden que el sucesor de 0 es simplemente 0 unido el singulete de 0. Pero como 0 es el vacío, esto es singulete de 0, o sea que esto es 1. Que no hay nada que decir. Bueno, entonces esto es S1 del sucesor de 0. S1 del sucesor de alguien, por definición de S1, ¿quién va a ser? Va a ser el sucesor de S1, pero en este caso evaluado en el número, que en este caso es 0. Ahora, esto sería sucesor de S1 de 0. S1 en 0 va a ser 1, porque esa es la definición. Sm en 0 es igual a m. En este caso m vale 0. Así que esto va a ser el sucesor de 1. ¿Quién es el sucesor de 1? 1 unido el singulete de 1. Y ya nosotros vimos que esto era lo que se llamaba 2. Conclusión. Acabamos de demostrar que 1 más 1 es igual a 2. No es nada difícil, pero me parece como algo curioso de que uno siempre asume ese tipo de cosas como hechos indebatibles en matemática. Y fíjense que sí hay maneras de uno tomarlas y aprovechar de pronto las herramientas y definiciones que tiene para hacer esas pruebas de cosas que ya todos damos por sentados. Bueno, ¿preguntas tienen? Bueno, esto es el ejercicio 6 de los apuntes que les mandé. A los otros se los fui dejando anteriormente. Bueno, vayan copiando esta parte y en 2 minutos continuamos.
Muchachos, ¿tienen preguntas? Profe, yo tengo una preguntita. Cuéntame. Es que yo por ahí había leído pues que la demostración del hecho de que uno más uno es dos, pues se había tratado de resolver en el libro de los principios, pero me preguntaba pues allí por qué aparece como tan adelante, es como que ellos desarrollan primero muchísimas cosas para llegar a ese resultado. Entonces, ¿en qué se diferencia, digamos, la forma en la que allí se formula a como está aquí? Porque pues aquí salió más rápido en estas primeras páginas del capítulo. Te voy a contar una pequeña historia, pues. La idea de los principios matemáticos fue un libro que escribió Russell I que se llama Los principios de las matemáticas, The Principles of Mathematics, era el título en inglés de ese libro. Y era un libro más bien filosófico en el que él discutía un poco sobre los fundamentos de las matemáticas y esas cosas que ya ustedes sabrán, pues que digamos estaban en alguna forma de jaque para allá a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX. De hecho, fue Russell el que descubrió la paradoja en los trabajos de Frege, que eran los que trataban de fundamentar estas cosas. Entonces Russell empieza un programa logicista en el que él quería, a través de lógica dura y pura, por decirlo de alguna forma, fundamentar toda la matemática, ¿no? Y él escribe ese libro con una motivación o queriendo describir cómo iba a ser su proyecto para hacer eso y discutiendo los problemas que hay en matemáticas, de lo que él quería, lo que él pretendía. Y al final él dice, vea, voy a escribir otro volumen que ya no es filosófico y ahí sí voy a trabajar los fundamentos. Y para eso tenía a Alfred, que era su profesor, si mal no me acuerdo. El asunto es que el libro se extendió y llegó muchos años después. Fueron 3 volúmenes súper largos en el que él fundamentaba gran parte de la matemática, no toda, porque no, obviamente fue un proyecto que no se pudo concluir, digamos, a feliz término, a partir de la lógica matemática, y él da una definición rigurosa de todo, y pues, se suponía que ya todo estaba bien, no había inconsistencias y no sé qué, que era el problema con los trabajos de Frege. Llega Gödel y le dice, vea, resulta que, eso fue en el 1931, Gödel prueba los teoremas de incompletitud y digamos se termina de acabar ese programa y hay muchos problemas con relación a eso. Ya yo voy a comentar un poco más adelante cuando termine esta unidad de números naturales. El asunto es que, ¿qué hacen los principios matemáticos? Los principios matemáticos empiezan de cero y él empieza definiéndote qué es un término, qué es una variable, qué es una fórmula, o sea, empieza con lógica, él desarrolla un cálculo lógico, ¿sí?, para fundamentar la matemática, él desarrolla una teoría de clases, una teoría de relaciones, una aritmética de cardinales, mejor dicho, los principios son un libro muy completo en ese sentido pues fundamental. Entonces, que aparezca tan adelante es porque él necesita desarrollarlo todo. Entonces, mira que aquí aparentemente es fácil, y obviamente si tú te leíste el primer volumen de los principios, el segundo volumen se te va a hacer fácil, y la demostración de que 1 más 1 es igual a 2, ahí aparece como la página 80 o 100 y pico del segundo volumen, pero porque el primer volumen es lógica matemática prácticamente. Entonces, acá parece fácil después que ustedes vieron el curso de lógica con el profesor Agudelo, o conmigo, creo que algunos también lo habían visto ya. Ya ustedes vieron lo que son cuantificadores, proposiciones y no sé qué. Pero si ustedes se van al primer volumen de los principios de matemáticas, salvo la notación tan horrible que está en ese libro, es un curso de lógica. Obviamente, un curso de lógica pensando que es un libro que está escrito para fundamentar la lógica, o sea, no es un libro que está escrito para un estudiante de primer semestre que va a aprender lógica, sino para alguien que está fundamentando la matemática. Y luego aparece un cálculo de clases y aparecen ese tipo de cosas. Entonces no es que ya aparezca, digamos, tan avanzado y acá aparece tan abajo, o sea, lo que pasa es que nosotros, ya ustedes vieron lógica, ya vimos teoría de clases, ya vimos funciones, relaciones, que es lo que desarrolla el libro antes. Él desarrolla algo, o ellos desarrollan algo en ese libro, que es el principio del círculo vicioso, porque también para salirse de ese montón de paradojas lógicas y cosas que empiezan a aparecer. Entonces, puedes pensar que fue por algo de ese tipo, porque el libro, como está fundamentando todo, entonces él tiene que hacer un recorrido por muchas cosas. Yo creo que es más bien por eso, no es que la una sea demasiado sencilla, la otra demasiado difícil. Yo creo que las dos están a la misma altura en el sentido de que hay que desarrollar mucho antes para poderlo ver, digamos, fácil.
Si yo les pongo esta demostración a ustedes, la primera clase del curso, no me creen. Y si escribimos todo lo que hay detrás para fundamentar esto, pues también se nos hacen por ahí un montón de páginas. No creo que las mismas 700 páginas de la otra, pero sí, con seguridad que se van a hacer muchas. Es más o menos lo que está pasando. Listo, profe, claro, sí, comprendo. Gracias. Bueno, si tienes ganas de meterte a leer ese libro, yo te recomiendo que antes te leas el de Principios de las Matemáticas, como para que entiendas un poquito del problema que él trata de resolver con él. De hecho, al final, en el epílogo del libro ese de Principios de las Matemáticas, o al final de la introducción, no recuerdo dónde lo vi, mentiras, al comienzo de los principios del primer tomo, él dice que le tocó hacer un libro aparte porque cuando empezó a escribir el segundo tomo, que era como se estaba entendiendo eso, se dio cuenta que el trabajo era un proyecto demasiado grande, así que hizo todo un proyecto aparte con 3 volúmenes, a los que tituló en latín Principio de Matemática, Fundamentos de las Matemáticas, Principios de las Matemáticas. Pues alguno cree que estoy hablando de los principios de Newton. Ese es otro problema, que los dos tienen el mismo título. Claro, porque Newton tiene un apellido, ¿no? Pero estoy hablando de los principios de Russell. Esos son 3 tomos bastante largos. Creo que tengo el primero por aquí. No digo cuántas páginas tiene. El primer tomo tiene 658 páginas. Y la anotación, créanme que es horrible. Sí, yo he visto eso. Usan puntos y 2 puntos en lugar de paréntesis. Sí, él utiliza punticos. Y por ejemplo, él no escribe implica, sino que hace como una contenencia al revés. Y tiene unos punticos así. En fin, es bien gracioso. Bueno, gracioso no, difícil. Y fíjate que, y es de pronto paradójico, que la notación es mucho más sencilla que la de Frege. Porque Frege, por ejemplo, él va a ser un cuantificador. Y Frege, para decir para todo X, hace esto. O para decir A implica B, yo no me acuerdo cómo era como algo así, ¿no? Ya no me acuerdo. Era algo como así, hay una B por acá. No recuerdo bien cómo era, pero tú ves demostraciones en el libro de Frege y son cosas así. En el primero, en el Fundamentos de las... ¿Cómo se llama? Fundamentos de las Matemáticas. Y si ves conceptografía, es la misma cosa. Bueno, entonces, y de hecho hay un comentario del grupo Bourbaki, ellos decían que los principios combinaban armoniosamente la rigurosidad con la comodidad de Peano, o sea, la notación tan cómoda de Peano, porque la de Frege era más fea. Pero una anécdota que contaban de Russell dice que uno de los miedos de él, un día soñó que alguien en el 2030, si no me acuerdo, 2020, esto fue 2020, no recuerdo, se encontraba 3 tomos de esos libros en una biblioteca y los echaba a la basura horrorizado con la anotación. Porque realmente la anotación era complicada. Pero bueno, ya estuvo bueno de historia. Yo para estas historias, por supuesto, logro contarlas de manera apasionante. Bueno, miren, ahora que estamos hablando de números naturales, esto estoy haciéndolo como una intención de mostrarles que a través de la teoría de conjuntos uno puede fundamentar, digamos que gran parte, o casi toda la matemática que ustedes van a estudiar en la carrera. Y estoy tratando de fundamentar los números naturales. Y la gente que hace teoría de números, pues, digamos que sus pilares son los axiomas de Peano. ¿Sí? La gente que hace teoría de números, pues, a ese nivel. ¿Qué son los axiomas de Peano? Pues es un conjunto de axiomas que inicialmente eran de segundo orden, porque Peano en algún momento dice axioma. Todo subconjunto inductivo de los naturales es igual a los naturales. Eso fue lo que nosotros escribimos por allá como teorema. Pues esa afirmación hecha así es lógica de segundo orden. Porque cuando ustedes dicen, estoy hablando de los naturales, entonces dicen para todo n contenido en omega, uno no, en lógica de primer orden no hace cuantificación. Yo creo que eso ya se lo da de hecho el profe Agudelo. Cuando uno cuantifica, uno dice para todo x, pero para todo x varía sobre los elementos de mi estructura. Entonces aquí estoy variando sobre los subconjuntos. Por eso se vuelve lógica de segundo orden. Entonces, nosotros
nosotros acá vamos a hacerlo en primer orden, ya les voy a decir cómo se reescribe eso. Entonces, lo que él hace es buscar un sistema donde se pueden fundamentar los números naturales. Son los que más se aceptan, los que más se utilizan, mejor dicho, son los más famosos. De hecho, son los que Gödel en algún momento trabaja de esos teoremas de incompletitud, que más adelante les mencionaré. Entonces, él los propone en el año 1889 en un lenguaje que contiene un símbolo para decir 0, un número natural, un símbolo para el sucesor, 0, producto y suma. ¿De acuerdo? Y él dice acá, vean, mis acciones van a ser, el 0 es un número natural, o sea, natural 0, donde esto es una afirmación sobre eso es un símbolo monoádico de predicado. El sucesor de un número natural es natural, o sea que si X es natural, entonces el sucesor de X es natural. No existe un número que sea natural y el sucesor, esto es falso, esto está mal escrito. Ah, no, mentira, está bien. No existe ningún X tal que X es natural y 0 es igual a su sucesor. En otras palabras, 0 no es el sucesor de nadie. Para todo X, si tengo dos números naturales con el mismo sucesor, entonces son iguales. Ya lo mencionamos. La inducción. Si una afirmación se cumple para 0 y cada vez que se cumple para X, se cumple para el sucesor de X, entonces se cumple para todo el mundo. Ya también mencionamos eso, donde phi de X va a ser una afirmación en el lenguaje de la aritmética. X más 0 siempre es igual a X. X más el sucesor de Y es el sucesor de X más Y. X por 0 vale 0. Y X por el sucesor de Y es X por Y por el sucesor de X. Esos son los axiomas de Peano en este lenguaje de acá. Algunos ya ustedes se habrán dado cuenta que los probamos nosotros hace un rato y otros no. Pues bien, la pregunta es, bueno, vean, yo puedo interpretar estas cosas, estos símbolos del lenguaje dentro de lo que hemos hecho nosotros hasta ahora. Ya yo di una definición de ser número natural que significa pertenecer a todo conjunto inductivo. Ya di una definición para el 0 y ya di una definición para el sucesor de n. Ya di una definición para la suma y una definición para el producto. Entonces es fácil probar que esto es un modelo de la aritmética de Peano. Donde decir que esto sea un modelo de la aritmética de Peano es decir que todas las propiedades que están aquí se cumplen para los números naturales con estas condiciones, ¿cierto? En efecto, pues ya por definición 0 es natural. Ya probamos que el sucesor de un número natural siempre es natural. 0 no es el sucesor de nadie, eso se los puse como ejercicio a ustedes. Si dos números tienen el mismo sucesor, pues también van a ser iguales. Esto es la inducción. Ya nosotros probamos que todo subconjunto inductivo de omega es igual a omega. Y eso básicamente se sigue de que vean. ¿Cómo lo traducen? Sea t igual a los n en omega tales que phi de n. Pues si usted prueba que phi de 0 se cumple, entonces está probando que 0 está en t. Si prueba que phi de x implica phi del sucesor de x, está probando que n en t implica n más 1 en t. Y ya habíamos dicho que esto lo que me estaba diciendo era que t era igual a omega. O sea que esto se cumple para todos los naturales. Miren que son condiciones equivalentes. X más 0 siempre vale x, lo probamos hace un momento. Esto lo probamos hace un momento. Esto es la definición, esto también lo probamos. Entonces, en efecto, pues es fácil o directo darse cuenta de que con estas interpretaciones los axiomas de Peano valen acá. Entonces, lo que estamos diciendo técnicamente es, vean, con la teoría de conjuntos que hemos desarrollado hasta el momento, yo soy capaz de darle una definición precisa de qué significa ser un número natural y también soy capaz, mucho más, de decirles a ustedes que todo lo que dice Peano para la aritmética lo puedo demostrar a partir de la teoría de números, de la teoría de conjuntos, perdón. Entonces, de alguna manera, la teoría de conjuntos es suficientemente buena, o suficientemente expresiva y fuerte para fundamentar en él la aritmética elemental de los números naturales. El problema es que a la gente casi no le gusta este lenguaje para la aritmética de Peano. De hecho, pues es un lenguaje que pues de alguna manera se ha ido dejando de lado para darle cabida a lo que es el producto, el 0, el orden y el 1. Y en ese sentido es más usual trabajar en el lenguaje suma, producto, menor o igual 0 y 1. Entonces, lo que vamos a hacer es mirar quién es la lista de axiomas de Peano en ese lenguaje, que es la que nos interesa en este momento.
Y esa lista de axiomas son 16 axiomas, 16 sentencias de primer orden que aparecen por acá. Me dicen lo siguiente. Primero, la suma es asociativa, es decir, x más y más z es igual a x más y más z. La multiplicación es asociativa. Hay un elemento neutro para la suma, 0. Todo número sumado con 0 me da el mismo. Hay un neutro para la multiplicación. El producto es distributivo. Hay una relación de orden total, o sea, cualquier par de elementos son comparables. Esa relación en efecto es de orden, o sea, es reflexiva, es antisimétrica y es transitiva. Hay un menor elemento, que en este caso es 0. Si x... bueno, siempre existe un siguiente elemento, o sea que si yo le doy un x, existe alguien que es mayor que él y distinto, o sea, estrictamente mayor. Bueno, esto lo podríamos escribir así. Podríamos escribir esto como para todo x, existe y, tal que x es estrictamente menor que y, entendiendo que esto me dice que son distintos. Bueno, por acá tenemos otro que me dice para todo x existe y, tal que x es menor o igual a y y no existe nadie entre ellos dos, es decir, existe el sucesor inmediato. Por acá me están diciendo para todo x distinto de 0 existe un y, tal que y es menor que x y no existe nadie entre ellos dos, es decir, todo elemento tiene un predecesor inmediato. Siguiente, 0 es menor o igual que 1 y no existe nadie entre 0 y 1. Quinto, la adición preserva el orden, o sea, si yo tengo que x es menor que y sumo un mismo término de ambos lados, el orden se preserva. Y el esquema de inducción, si algo se cumple para el 0 y se cumple para x implica x más 1, ya recuerden que esto es el sucesor de x, entonces se cumple para todo el mundo. Esa es la manera de inducción que queda acá. ¿Cuál es el propósito? Demostrar los 16 axiomas de Peano a partir de nuestra definición para número natural. O sea, nosotros vamos a probar que con nuestra interpretación del ser número natural, de suma, de producto de 0 y 1, estas 16 condiciones de acá se cumplen. Entonces tenemos una tarea un poco extensa en este sentido, pero que vamos a ir haciendo y se van a dar cuenta que tampoco nos va a quitar el sueño. O sea, hay cositas que hacer, pero no es demasiado complejo. Bueno, empecemos con 6 condiciones. Voy a probar que cada vez que agarro 1, 2 y 3 números naturales se cumplen estas 6 condiciones. Asociatividad de la suma, conmutatividad de la suma, distributividad de la suma respecto al producto, asociatividad de la multiplicación, conmutatividad de la multiplicación y cancelativa de la suma. Esa cancelativa no aparece acá en la lista de axiomas, pero es una propiedad bastante útil y que se sigue de estas 3. Entonces, por ahora voy a probar 5 de los 16 axiomas. Les quedo debiendo 11 un ratito. ¿De acuerdo? Vamos a empezar por la prueba de esos 5. Entonces, empecemos con la demostración de 1. Como les había dicho, aquí la herramienta más útil para hacer demostraciones es la inducción. El problema es que tengo una afirmación que depende de 3 números naturales y la inducción depende de un solo número. Entonces lo que voy a hacer en este caso va a ser simplemente fijar 2 números y aplicar inducción sobre el otro. En otras palabras, para m y n números naturales voy a definir t como el conjunto de todos los números naturales k que son asociativos con estos dos, es decir, como aquellos que cumplen la condición que yo quiero que cumplan. Y esto pues claramente va a estar contenido en omega. Veamos que t es inductivo. Si yo pruebo que t es inductivo, ¿qué se sigue? Pues si t es un subconjunto inductivo de los naturales, ¿qué va a pasar? Que omega está contenido en él. Exacto, que omega está contenido en él, o sea, son iguales, ¿cierto? Y como es igual a los naturales, para todos los naturales tendría que se tiene esta asociatividad con estos dos. Pero como esto de acá es cualquiera, entonces para todos se cumple.
digamos que hago una introducción del generalizador 2 veces ahí, ¿cierto? Entonces lo que tengo que hacer es eso. Bien, ahora, bueno, fijémonos que el 0 está acá. Note lo siguiente. Note que n más 0 es igual a n. Y m más n más 0 es igual a m más n. Luego, pues yo tendría que m más n más k más 0 es igual a m más n más 0. Así que 0 es un elemento de T. ¿De acuerdo? Ahí no hay mucho que decir. Ahora, voy a suponer que hay un K acá. Sea K que pertenece a T. Esto es, estoy suponiendo que M más N más K es igual a M más N más K. ¿Qué tengo que probar? Veamos que M más N más el sucesor de K es igual a M más N más el sucesor de K. ¿De acuerdo? Tengo que probar esto acá. Es decir, tengo que probar, veamos que el sucesor de K está en T. ¿De acuerdo? Voy a probar eso. Ahora, ¿cómo pruebo que el sucesor de K es un elemento de T? Pues vamos a hacer el cálculo de esa suma. M más N más el sucesor de K es igual a ¿quién? Por definición, o por mejor dicho, el teorema que vimos después de la definición de la suma. Esto va a ser simplemente el sucesor de M más N más K, ¿cierto? El sucesor de M más N más K es este número más el sucesor del segundo. Ah, bien. Ahí estoy. Ahora, por hipótesis, yo tengo que esta cosa que está aquí es lo mismo que M más N más K. ¿Cierto? Esto que está acá entonces va a ser igual a ¿quién? Por el teorema de nuevo, esto es simplemente M más el sucesor de este número, sucesor de N más K. Ahora, aplico nuevamente el teorema y me quedaría que esto es M más N más el sucesor de K. Conclusión, el sucesor de K es un elemento de T. Luego, T es igual a omega. Luego, generalizando dos veces, me quedaría que para todo M, para todo N, para todo K, M más N más K es igual a M más N más K. Bueno, y esto en omega. Listo. Ahí tendría la prueba de la segunda condición. ¿Alguna pregunta acerca de esa demostración? Bueno. Ahora vamos a probar la segunda condición, que es la conmutatividad de la suma. Pero acá la idea es la misma, ¿cierto? Voy a fijar un elemento y voy a poner a variar el otro. Pero ese elemento que está fijo es arbitrario, entonces puedo generalizar sobre él y listo. Entonces sea M en omega y T igual a aquellos n naturales tales que M más N es igual a N más M. Entonces vamos a probar que esto es inductivo. Al ser inductivo, pues esta condición se cumpliría para todo n, ya que esto será igual a omega, y generalizando sobre m y n, pues ya tengo la condición. ¿De acuerdo? Bueno, m más 0 es igual a m, y 0 más m, fíjense que es simplemente ese... Ah, no, sí, pues este 0 más m es simplemente el teorema. Esto es m directamente. Así que m más 0 es igual a 0 más m. Y luego me quedaría automáticamente que 0 es un elemento de T. Ahora, el paso inductivo. Suponga que yo tengo K en T. Y así me quedaría pues que m más K
es igual a K más M. Además, vamos a calcular qué pasa con el sucesor. Entonces, M más el sucesor de K va a ser simplemente el sucesor de M más K, por el teorema que le sigue a la definición. M más K por hipótesis es K más M. Y esto simplemente K más, bueno, el sucesor de N, pero eso no me funciona. Pero sí lo que puedo decir es de la siguiente forma. El sucesor de un número, por el ejercicio que les dejé, es 1 más ese número. O sea que esto sería 1 más K más M. Aplicando la asociatividad que probamos hace un momento, esto es 1 más K más M. Y esto entonces va a ser el sucesor de K más M. Por lo tanto, el sucesor de K es un elemento de T, así que T es inductivo y por lo tanto igual a omega. Ya me quedaría la condición. Generalizando sobre M, me quedaría que para todo M, para todo K, M más K es igual a K más M. Y ahí tengo la demostración de la segunda condición. ¿Preguntas acerca de ella? Vamos a hacer la demostración de 3. Ya las otras dos condiciones pues, se prueban de manera similar y se las voy a dejar como ejercicios. Demostración de 3. Bueno, entonces de nuevo voy a fijar dos números o los voy a dejar ahí, sean M y N números naturales, y considere T como el conjunto de los K en omega, tales que M por N más K es igual a M por N más M por K. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver que T es inductivo. Entonces, en efecto, si K igual 0, yo tendría que M más M por N más K es simplemente M por N más 0. Esto va a ser simplemente M por N. Y de otro lado, pues M por N más M por K sería M por N más N por 0. Y N por 0 es igual a 0, así que esto va a ser M por N. Por lo tanto, pues M por N más 0 es igual a M por N más N por 0. Así que 0 es un elemento de T. ¿Sí? Ahora, supongamos que K pertenece a T. Es decir, suponga que M por N más K es igual a M por N más M por K. Luego, vamos a probar que esta condición se cumple cuando reemplazo K por su sucesor. Entonces, M por N más el sucesor de K es igual a M por el sucesor de N más K. Porque fíjense que eso lo puedo hacer acá, ¿no? El sucesor de N más K es N más el sucesor de K. Estoy cambiando esto aquí. Ahora, tengo M por el sucesor de alguien, ¿de acuerdo? Por definición del producto, pues esto va a ser simplemente M por ese alguien, o sea, M por N más K, más M por el 1, o sea, mejor dicho, M. Recuerden que habíamos dicho que P sub M del sucesor de N es igual a P sub M de N más M. Esa fue la definición que hicimos. Entonces, por hipótesis, esto de aquí es igual a esto que está acá. Esto es Mn más Mk más M. ¿Cierto? Listo. Esto sería Mn más P sub M de el sucesor de K. Fíjense,
que eso está acá. M del sucesor de K sería M por K más M, que es lo que tengo aquí. Y esto es M por N más M por el sucesor de K. Y ahí está. Esto implica que el sucesor de K es un elemento de T. Luego, T es igual a omega. Como T es igual a omega, pues me quedaría que para todo M, para todo N y para todo K en los naturales, M más M por N más K es igual a M por N más M por K. Y ahí acabaríamos la demostración. Entonces, tómense estos siguientes 3 minutos para que copien esta prueba, para que la analicen, a ver si tienen alguna pregunta en relación a ella. Y pasamos a definir un poco lo que es el orden de los números naturales. Bueno, ya puedo continuar. Voy a definir lo que es el orden de los números naturales, porque fíjense que en la página anterior, bueno, ya aquí les dejé de ejercicio, ya esto lo sabemos, ya esto lo probamos ahora mismo, esto lo probamos, esto no lo probé, bueno, esto se lo dejo de ejercicio. Ejercicio esto, ya esto lo probamos con la definición, esto lo probamos aquí en el teorema, esto miren acá que depende de que yo diga quién es el orden, esto depende del orden, esto depende del orden, esto depende del orden, orden, y ya esto pues es la instrucción. Simplemente ocupando el hecho de que ya sé
que el sucesor es 1 más n, ¿cierto? Pues listo. Lo que podía probar hasta el momento ya lo probé, y el que no he probado ya se los puedo dejar de ejercicio. Pero la prueba, como se dan cuenta, pues todo tiene la misma filosofía de acá, ¿de acuerdo? El asunto es, bien, todo esto depende del orden, pero yo hasta el momento no he dicho quién es el orden de los números naturales, y eso es lo que voy a hacer ahora. Voy a dar la forma explícita en la que se puede ordenar el conjunto de los números naturales con una relación que va a resultar siendo un buen orden, ¿de acuerdo? Eso es lo que sigue ahora. Bueno, déjenme, yo tengo la imagen por acá. Mejor la pego directamente y así. ¿Cómo? ¿Qué dice este teorema? Bueno, hay una cosa que se llama teorema de Zermelo, todavía no lo hemos probado, que eso requiere axioma de elección, que viene más adelante, y me dice que todo conjunto tiene un buen orden, ¿de acuerdo? El asunto es que ese teorema es equivalente al axioma de elección, por lo tanto mucha gente le da problema, ¿no? La gente que no cree en el axioma de elección, o la que le tiene recelo, pues obviamente le va a tener recelo a cualquier forma equivalente de él. En particular debería haber un buen orden para los números naturales. El caso es que acá no se necesita, digamos, probar que debe existir alguno, porque hay una forma explícita de decir quién es. Fíjense que los números naturales tienen algo muy bonito, y es lo siguiente. 0 es un elemento de 1, 1 es un elemento de 2, 2 es un elemento de 3, 3 es un elemento de 4, y así sucesivamente. Esto da la impresión, y además tengo que 0 está contenido en 1, contenido en 2, contenido en 3, contenido en 4. O sea que en teoría yo podría tratar de ordenar de esta forma. Me doy cuenta de que la inclusión resulta en un orden y esto va a ser un orden lineal automáticamente. Pero hay una forma más bonita de verlo y esa está aquí arriba. La pertenencia. Y eso es lo que me dice el siguiente teorema, que la relación de pertenencia es un orden estricto en los números naturales. Es decir, esta relación de pertenecer es una relación reflexiva, asimétrica, antisimétrica, de hecho, hay que hacer esta corrección aquí, antisimétrica, y transitiva en el conjunto de los números naturales, ¿de acuerdo? En general, encontrar un buen orden es un trabajo supremamente difícil. Por ejemplo, encontrar un buen orden para los números reales es una cosa absurda, o sea, absurda de lo difícil, quiero decir. Entonces, Profe, una preguntita, pero el orden estricto no puede ser antisimétrico, ¿sí? Claro, mentiras que sí estaba bien, escrito bien, claro. Sí, porque es estricto, ya había puesto aquí el calificativo de estricto. Sí, es irreflexiva, asimétrica y transitiva. De hecho, lo que no hice fue poner la otra parte de esto. Si yo denoto esto por esto y menor o igual por x menor que y o x es igual a y, entonces esto sí es una relación de orden. De hecho es un orden total en omega. Y lo que quiero decir acá es lo siguiente. En lugar de decir x pertenece a y, cuando quiero tratarlo como relación de orden, voy a escribir x menor que y. Y si x es menor o igual a y, pues voy a anotarlo de esta manera. Esta es asimétrica y esta es antisimétrica. Listo, ahora sí. Bueno, entonces, primero, nosotros probamos, o mejor dicho, ustedes probaron en la tarea que ningún número natural es un elemento suyo. Ningún número natural es elemento del mismo. Luego, ¿qué es lo que pasa? Para todo n, si n pertenece a omega, entonces n no pertenece a n. ¿Y aquí qué se sigue?
pues de aquí se sigue que esta relación es irreflexiva. ¿De acuerdo? Segundo, si yo tengo que n es un número natural y tengo que m pertenece a n, automáticamente, por el hecho de que esto es transitivo, me quedaría que m es un subconjunto de n, dado que todo número natural es transitivo, dado que n es transitivo. Entonces todo elemento suyo está contenido en transitivo. Como ni... A ver, entonces solamente queda que m, ¿de acuerdo?, es un subconjunto de n. Ahora, si yo tengo que n pertenece a m, entonces me quedaría que n pertenece a n, porque m está contenido en n, ya que m pues está contenido en n y eso es una contradicción. ¿De acuerdo? Luego, pues n no pertenece a m, que es lo que acabo de probar, que para todo m y para todo n en omega, voy a escribirlo así pues por resumir, n en omega y m en omega, entonces si yo tengo que m es un elemento de n, pues no puede pasar que n sea un elemento de m. Esto es, esta relación es asimétrica. Y finalmente probemos que es transitiva. Si yo tengo n en m y m en h, entonces en particular, ¿qué tengo? Pues tengo n en m y, dado que este conjunto es transitivo, por ser un número natural, me queda m contenido en h. O sea que me quedaría n pertenece a h. Por lo tanto, esta cosa es transitiva. Conclusión. Esto es una relación de orden estricto. En el conjunto de los números naturales. En adelante voy a escribir x estrictamente menor que y en lugar de decir que x es un elemento de y. Pues cuando quiera entender esa pertenencia como la relación de orden. Y esta cláusula de aquí ya la probamos en la siguiente página, porque aquí no cabe. Bueno, otra cosa, voy a aprovechar el momento. Aquí tengo la demostración, pero esta demostración en escritura, si uno quiere ser riguroso, está pésima, porque yo no debería escribir esto, yo no debería escribir esto, ni esto, ni esto. Si yo estoy redactando una prueba, quiero hacer una buena presentación de esa prueba, esas cosas son inaceptables en la presentación, pero como estoy explicando el tema y lo que les quiero es dar la idea, entonces yo, para economizar de pronto notación, escribo estos implica en lugar de entonces, en lugar de decir luego, en lugar de escribir así. Si ustedes o si yo tengo tiempo suficiente de sentarme en mi casa a escribir la prueba, ¿sí?, y no estoy en el tablero dando una idea de qué es lo que debo hacer, estas notaciones no deberían pasar. Si ustedes se dan cuenta, la prueba que yo escribo en el tablero en el momento que estoy haciendo la explicación tiene un montón de implicaciones de este tipo. La que les mando escrita antes de la clase no tiene esas implicaciones y la redacción es muy diferente. ¿Por qué? Porque es que una cosa es la presentación final de una prueba escrita y otra cosa es en el momento estoy haciendo la prueba y estoy dando una idea de cómo va. ¿Por qué hago el comentario? Porque calificando los parciales, calificando las tareas, me he dado cuenta que hay muchas personas imitando ese tipo de cosas al momento de hacer la prueba. Digamos que hasta en el parcial es razonable que hagan este tipo de cosas, porque uno no solo está escribiendo y no solo está pensando, sino que también está contra el tiempo, por decirlo de alguna manera, porque uno está pensando en que tengo que entregar el parcial hasta cierta hora. Pero, sin embargo, cuando yo les mando una tarea con 8 días de anticipación, ustedes tienen tiempo suficiente de decir, vea, ya armé mi bosquejo de la prueba, ya tengo una idea de cómo es que voy a hacer la prueba, pues ya me puedo sentar a escribirla.
Y yo creo que ahí tienen suficiente para no tener que economizar en estas cosas. Entonces sean un poco más cuidadosos con la escritura, por favor, cuando hagan eso. Otra cosa es el tema del espacio. Si escriben muy pegado entre líneas, al momento de calificar se vuelve imposible de pronto escribir comentarios o no sé qué. Así que traten de dejar un poco de espacio. No escriban esta línea y esta línea enseguida. Dejen la linecita de la mitad. O sea, escriben aquí y escriban en la siguiente. Para que al calificar, digamos, sea un poco más cómodo si es dejarles un comentario, no sé qué. Y la escaneada. Hay algunas fotos que salen demasiado borrosas. O sea, por ejemplo, alguien me manda una tarea de 2 páginas. La primera página el escáner está perfecto, en la segunda está terrible. Que la primera página esté bien es prueba de que la resolución es suficientemente buena. Entonces traten de no moverse. Cuando los pegan en Word, a veces los pegan muy pequeños. Yo creo que no fue en este curso, sino en el de ecuaciones que me pasó. Alguien entregó un trabajo, le tomó las fotos y efectivamente las pegó en Word. ¿Qué pasó? Que las pegó en Word, entregó 5 fotos dentro de una misma página. Y obviamente pues el tamaño no da. Ahí tienen que ser un poco más cuidadosos con esas cosas. Y bueno, hasta el momento vamos en que los naturales son una clase estrictamente ordenada por esta relación. Ahora vamos a probar en un momento que esa relación es una relación de buen orden. Pero antes de eso, pues voy a construir una relación de orden. Es la que les decía, el menor o igual. Bueno, eso los puedo dejar de ejercicio. Eso no es para nada complicado. ¿No? Ejercicio. Entonces, en este caso voy a hacer lo siguiente. Defina lo siguiente. X es menor o igual que Y, si solamente si, o bien X es menor que Y, o bien Y es igual a X. Van a mostrar que omega es clase parcialmente ordenada. De hecho, esa es una relación de orden total, y eso no es complejo, y ese es otro ejercicio que les voy a dejar. Acá en las notas está después de la definición 6 ese ejercicio. Voy a dejarlo aquí enseguida. Omega es una clase totalmente ordenada. O sea, van a probar que esto en efecto me da una relación de orden y que es una relación de orden total. Es decir, cualquier par de números naturales son comparables bajo esa relación. Listo. Bueno, acá Juan Pablo propone aprender lates. Lo que pasa es que exigirles un trabajo de estos en lates puede ser tan muy bien, yo no sé, creo que podría ser pretencioso, porque pues yo estoy tratando de trabajar todo en lates cuando las notas que les envío y eso, pero yo soy consciente de que ese es un trabajo que requiere tiempo. Y obviamente, pues porque yo lo experimento cada que me siento a mandarles los resúmenes y eso. Entonces no, ese tiempo que le van a gastar a lates me parece más conveniente que ustedes se lo gasten en, en la tarea o trabajando. Pero si ustedes algunos saben y tiene la disposición de hacerlo, pues perfecto. De hecho, hay alguien que los está mandando en lates y eso me parece muy chévere. Pero no es obligación. Yo no los puedo forzar a eso. Porque, pues, no se trata de aprender lates conjuntos, ¿no? Pues en el curso. Pero sí es bueno que aprendan lates porque las matemáticas serias últimamente todo el mundo está trabajando lates, ¿no? Ya casi Word no se está trabajando, porque además es muy difícil. De hecho, alguien, no sé quién fue, me mandó un trabajo en Word y estoy seguro que la mitad del tiempo que se gastó haciéndolo en Word se lo gastaba haciéndolo en lates. Pero sí sería bueno que todos aprendan lates. Para los trabajos, por ejemplo, me parece una buena opción. Para entregar los trabajos, los parciales no. Me parece que sería mucho tiempo, a menos que sea un parcial de 2 días. Ah, por cierto, si alguien está haciendo las tareas en lates, que sí sé que hay alguien haciéndolo, yo les puedo mandar los talleres, no solo el PDF, sino también el látex, para cuando vaya a copiar el enunciado no le toque copiarlo también, sino que hay copia y pega. Ahí como que se ahorran cierto trabajo. Bueno, ahora viene otro ejercicio
Ahí vamos a pasar a ver el principio del buen orden para los números naturales. El ejercicio se trata de probar que en el caso de números naturales, de elementos del conjunto de los números naturales, es equivalente pedir pertenencia que contenencia. En otras palabras, ese orden técnicamente se vuelve la relación de orden por inclusión. ¿Sí? A ver, me lo pego por aquí. Miren, es esto. Muestra que da dos números naturales, entonces n es un elemento de m si solamente si m está contenido en m. Ahora, no confundan las cosas. Esto no es cierto si yo tengo la hipótesis de que estos son números naturales. Por ejemplo, no todo subconjunto de un número natural va a ser elemento de ese número natural. Fíjense que el 1 y el 2 están contenidos en 3. El doblete de 1 y 2 está contenido en 3. Pero ese doblete no es un elemento de 3. ¿Cierto? Así que eso en general no va a ser así. Y ahora viene la prueba del principio del buen orden en omega, o PBO. De hecho, hay un ejercicio del taller que les mandé que dice que debe probarse que para los números naturales es equivalente el principio del buen orden y el principio de inducción. Pero ya miramos eso. Entonces, el principio del buen orden establece que todo subconjunto no vacío de los números naturales tiene un menor elemento. En otras palabras, el conjunto de los números naturales es un buen orden, tiene un buen orden. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tomo un subconjunto no vacío, hay un único elemento de los naturales que o bien es igual a todos los elementos de A, o es un elemento de ese elemento de A. Entonces piensen de la siguiente manera. Aquí está el 0. Y estos son los naturales. ¿Cierto? Ustedes agarran cualquier subconjunto. Digamos 1, 2, 3. Agarran cualquier cosa. Digamos que cogía como los elementos de aquí para arriba. Esto es A. Entonces existe un menor elemento. Es decir, existe un elemento que es menor o igual que todos. Pues, por ejemplo, si cogía aquí, digamos agarré 4, aquí el menor elemento es 4. Siempre existe un elemento más chiquito. Está el menor elemento de omega, que es el 0, y así sucesivamente. Es el menor elemento de A, y este sería el menor elemento de omega. ¿De acuerdo? Entonces hay que probar básicamente eso, que existe un m tal que o es menor que n o es igual a n. Bueno, yo tengo la prueba por acá también copiada, voy a pegarla en pantalla y se la voy explicando. Me voy guardando la imagen por acá. Bueno, fíjense en la prueba. La prueba me dice lo siguiente. Yo quiero probar, todo subconjunto no vacío tiene menor elemento, ¿de acuerdo? O sea que yo puedo probar simplemente que el único subconjunto de los naturales que no tiene menor elemento es el vacío, ¿de acuerdo? En otras palabras, si yo agarro un subconjunto de A que no tiene menor elemento, voy a probar que ese conjunto es vacío. Supongamos que A es un conjunto sin menor elemento en los números naturales. Consideremos T este conjunto de acá. Aquellos números naturales tales que, dado K no es un elemento de A. Si K está en M, entonces K no es un elemento de A. ¿De acuerdo? Voy a probar que T es inductivo. Fíjense, 0 está en T. ¿Por qué? Porque fíjense en la fórmula que dice K pertenece a 0, implica K pertenece a A. Esta fórmula es cierta porque esto que está aquí es falso. Porque como 0 es vacío, aquí no hay elementos, ¿cierto? Entonces, como esto es falso, automáticamente la implicación es correcta. ¿Qué me está diciendo eso? Como esta fórmula es cierta, yo puedo generalizar, introducir el cuantificador este sobre K. Me quedaría que para todo K en 0 implica K no está en A.
¿Qué es lo que me está diciendo eso? Pues simplemente 0 pertenece a T, cumple la condición que define a los elementos de T. Muy bien. Ahora voy a suponer que tengo un elemento en T y voy a probar que el sucesor de ese elemento está en T. Para esto estoy suponiendo, pues al suponer que n está en T, estoy suponiendo que n cumple la condición que define a los elementos de T, que es esta de acá. Ahora voy a probar que el sucesor de n está en T. Entonces debo probar que todo elemento del sucesor de n es también un elemento que no está en A. Por eso tengo que probar que este K no puede ser un elemento de A. Si K es un elemento de n, entonces del sucesor de n tendría que o bien es el igual a n, que sería el caso cuando esté en este singulete, o bien es un elemento de n. Es acá. Ahora, tengo dos casos que distinguir. Si K es un elemento de n, entonces K no puede pertenecer a A, porque yo supuse eso aquí, hipótesis de inducción. Ahora, si K es igual a n, entonces en particular, ¿qué sucede? Bueno, eso aquí dice como ejercicio del lector, pero díganme ustedes. Si K no pertenece a n, perdón, si K es igual a n, ¿qué sucede? Bueno, ahora les pregunto de caso igual a n. Vamos a terminar la prueba. En todo caso, bueno, si K está en n, pues en particular también se va a seguir esto. Ya miramos la prueba de que eso se sigue. En todo caso me queda que K en el sucesor implica K no está en A. Generalizando sobre K, pues para todo K, K en el sucesor implica K no en A. Es decir, el sucesor está en T. Implica que T es inductivo y por lo tanto es igual a omega. En otras palabras, que acabo de probar que ningún elemento de ningún número natural es un elemento de A. Pero fíjense que los números naturales están concatenados así. Y ninguno de estos elementos puede estar en A. O sea que A no puede tener elementos. Esto es, A es igual a vacío. En otras palabras, el único subconjunto de los naturales que no tiene menor elemento es el conjunto vacío. Conclusión, todo subconjunto no vacío tiene menor elemento. Es decir, esto es un buen orden. ¿De acuerdo? Como es bien ordenada, en particular es totalmente ordenada. Si quieren, este ejercicio de ser totalmente ordenada, fíjense que en particular se tiene de lo que sigue, ¿cierto? Pero también se puede probar sin esa condición. O sea, si ya yo pongo el teorema siguiente, el principio del buen orden, tengo una clase totalmente ordenada. Pero el ejercicio se puede probar sin utilizar esto. ¿Por qué es totalmente ordenada? Porque tomo el doblete de XY. Ahí existe un menor elemento ahí. Pues, si es X, me queda que X es menor que Y. Y si es Y, pues Y menor que X. Pues si hay menor elemento, automáticamente estos dos son comparables, ¿cierto? De cualquier par de elementos van a ser comparables. Y listo. Hoy acabaría la prueba del teorema del buen orden para los números naturales. La pregunta es, ¿qué podemos hacer en el caso K igual a N? Aquí dice el caso K igual a N, se deja como ejercicio. ¿Qué se puede hacer ahí? Si K es igual a n, entonces no puede ser un subconjunto, bueno, o no puede pertenecer a n, ¿no? Si K es igual a N, entonces ¿qué pasa? Ajá, no puede pertenecer a N, pero yo lo que quiero probar es que K no está en A. Entonces, ¿cómo pruebo eso? Está en el sucesor, profe. Entonces K está en el sucesor. Ah, pues eso lo sabemos, ¿no? Pues que ahí fue que lo tomé. Mira. Recuerden que dice K en el sucesor de N. Entonces K está aquí, es decir, estas dos. Si K está en N, entonces automáticamente no está en A. Si K es igual a N, entonces ¿qué pasa? ¿Cómo probamos que K no es un elemento de A? Si K
pertenece a A, entonces no tendría menor elemento. Pero eso no puede ser, entonces él no puede estar en A. Perdón, si K está en A, ¿por qué no tendría menor elemento? Porque él es un número natural y el cero pertenece a todos sus elementos. No entendí. ¿Me puedes repetir? Estoy tratando de procesarlo. Si él es un elemento del número natural y O sea, pues él es un número natural, entonces él va a ser como, bueno, 0, 1, 2, lo que sea, pero pues el cero pertenece a, bueno, eso es menor que todos, bueno, el cero es el menor elemento de K, o sea que sí tiene menor elemento, entonces, pero claro, es que 0 tiene menor elemento. A ver, que K está en N, ¿qué me estará diciendo? Tú me estás diciendo lo siguiente. Tú me dices K igual a N, entonces si K pertenece a A, tendría K contenido en A. ¿Eso es lo que me estás queriendo decir? espérate, profe, que ya me enredé yo también.